Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy investigador, trabajo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Pues nosotros trabajamos en encontrar o tratar de encontrar los circuitos neuronales que controlan las conductas motivadas y cuestiones de plasticidad cerebral, es decir, cómo el cerebro se adapta a diferentes circunstancias, como puede ser un nuevo aprendizaje, lesiones, la formación de nuevas neuronas, y para eso utilizamos diferentes modelos animales. Tenemos una línea de investigación que trata de encontrar, como mencionaba yo antes, cuáles son las estructuras que regulan estas conductas motivadas, y finalmente la conducta sexual pues es una conducta motivada en el sentido de que los animales o los humanos pues la necesitan para reproducirse, pero además es una conducta que pues tiene también otras características, ¿no? No necesariamente todas las veces que se tiene conducta sexual, en este caso, pues termina en una cuestión de reproducción. Entonces es una conducta que no es fundamental para la supervivencia de los individuos, pero sí fundamental para la supervivencia de las especies. Pero tiene un gran componente en que es una conducta motivada. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho diferentes estudios para tratar de entender qué estructuras regulan la conducta sexual. Y es evidente que tiene un fuerte componente motivacional, y es posible entender cómo hay estructuras, ¿no?, que están modulando estos circuitos relacionados con la motivación, no solamente en la conducta sexual, sino en muchas conductas, que son motivadas. Y en este sentido, nosotros no hemos trabajado directamente con cuestiones relacionadas con la orientación sexual en, en humanos, pero sí en modelos animales hemos visto cómo la conducta sexual se puede modificar cuando se modifica el ambiente hormonal temprano y cuando se modifican diferentes estructuras cerebrales, ¿no? Entonces es claro que hay una cuestión biológica que es muy importante, que determina en los animales, y también hay estudios en humanos que hacen suponer que hay ciertas analogías entre el animal y el humano para tratar de entender aspectos tan complejos como lo es la orientación sexual, porque en el humano realmente no puedes hacer experimentos, ¿no?, que los haces en los animales, no nada más para estudiar, no necesariamente para estudiar la orientación sexual, sino para estudiar cómo se controlan estas conductas motivadas. Sí, hay varias líneas de investigación, incluyendo algunas nuestras y de muchos otros grupos, ¿no?, en el mundo, que sugieren que la homosexualidad es una orientación sexual en el sentido como lo describió Kinsey hace varios años, ¿no?, que hay individuos que son netamente heterosexuales, otros individuos que son homosexuales, y pues en esos extremos, digamos, hay un continuo. Y tiene un componente biológico demostrado por diferentes líneas de investigación. Desde la homosexualidad como tal ha estado presente en la humanidad a lo largo de toda su historia. Hay descripciones en los griegos, ¿no?, que son, digamos, los inicios documentales de estas diferencias en orientación sexual. Y es claro que este componente biológico pues puede estar determinado por los genes, por las hormonas, y esos a su vez van a modificar la estructura cerebral. Entonces hay individuos claramente que tienen una orientación heterosexual desde el nacimiento, y hay otros que la tienen una orientación homosexual, ¿no? Y no, estas serie de estudios demuestran que realmente no es, digamos, necesariamente una elección en todos los casos. No es que yo decida, ¿no?, si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres, es que está determinado en gran parte de los individuos de una manera biológica. Bueno, diferentes estudios que se han hecho en el humano, sobre todo estudios, por ejemplo, relacionados con estadísticas o estudios demográficos, demuestran que aproximadamente el 5% de los individuos en el mundo son de una orientación homosexual, ¿no? Y esto, como yo mencionaba, está determinado más por un componente que tiene que ver con los genes, con las hormonas, cómo se generan o cómo se activan los genes durante el desarrollo, las hormonas, y eventualmente pues sí también hay un componente social o familiar importante. Te voy a hacer un par de preguntas que mucha gente creo que a veces le vienen a la mente en este tema.
No, precisamente por decir, es como si pusiéramos una analogía que a veces yo pongo cuando platico con algunos estudiantes, ¿cuánta gente hay de ojos azules o de ojos verdes? Son una minoría. No por eso los vamos a operar o los vamos a cambiar los ojos a ser cafés o los ojos a ser negros, ¿no? Simplemente eso se da por una variabilidad biológica natural. Es lo mismo que ocurre con la orientación sexual. De hecho, hace casi 40 años que la orientación sexual no se considera una enfermedad por el DSM, por los estadísticas que tienen que ver, ¿no? O por la Organización Mundial de la Salud. Tiene más de 40 años que la homosexualidad no se considera una enfermedad. Y en México lo seguimos discutiendo, ¿no? Otra vez por falta de información y por falta de cultura. Yo creo que hay dos componentes. Como yo decía hace rato, la homosexualidad ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ciertamente ahora, creo yo afortunadamente, se habla más de ella, ¿no? La gente se siente de alguna manera más con la responsabilidad de salir y aceptar abiertamente su orientación sexual. Entonces, no quiere decir que ahora sea más común. Esto no ha aumentado por el internet, por comer alimentos de lata, ni por la contaminación. Es algo que siempre ha estado, en realidad. Lo que pasa es que se habla más de ella y yo creo que eso es afortunado, ¿no? Que ahora empecemos a hablar más de algo que es natural. Y el problema principal es, yo creo que no estamos a lo mejor dispuestos a aceptarlos, ¿no? Y en una sociedad, además de muy religiosa como machista, como es las sociedades latinoamericanas, incluyendo la mexicana, pues se vuelve también un tema más difícil de aceptar. Dijiste una palabra clave. Mucha gente dice que es algo que no es natural, porque el hombre y la mujer vinieron al mundo a complementarse y eso viene desde incluso de las partes reproductivas de ambos géneros, ¿no? O sea, ¿tú considerarías que porque no hay un Ah, embone, por decirlo así, natural, quiere decir que entonces es algo es que antinatural? la definición de natural, eso depende de quién, ¿no? O sea, y es lo mismo cuando hablamos de diferentes religiones. Uno puede pensar que lo natural es la religión católica, pues si le preguntamos a los musulmanes o a los judíos o a los hindús, pues entonces hay diferentes tipos de religiones y cada quien, así como hay esos, hay los que son agnósticos, ¿no? O que no tienen, o que son ateos o que no tienen ninguna religión. Yo creo que en ese sentido la religión es cualquier posición es válida. El problema está en cuando uno piensa que la verdad es una verdad absoluta, la que uno cree. Y en cuestiones de reproducción animal, por ejemplo, hay muchísima variabilidad en la cuestión de sexualidad. Inclusive hay animales que espontáneamente, algunas especies muestran preferencia machos por machos en diferentes especies, ¿no? Hay una especie, por ejemplo, en los carneros, que hay carneros que cuando se les da la posibilidad de estar con una hembra, estar con un macho, prefieren estar con un macho. Entonces hay varios ejemplos en diferentes especies que demuestran que la orientación sexual o la preferencia por individuos del mismo sexo es una cuestión biológica que nosotros muchas veces estamos más en contra de aceptar este tipo de situaciones por cuestiones yo creo que más bien personales, ¿no? Y por presiones familiares y religiosas. Eso es lo que yo pensaría. En este tema de que ahora es un poco más aceptado socialmente y de que ha habido regulaciones jurídicas que aprueban el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción, ¿no? Existe la opción de rentar vientres, inseminación artificial, todos estos nuevos métodos de formar una familia, por decirlo así. Hay gente que piensa, ¿no?, que el hecho de tener padres homosexuales necesariamente va a resultar el tener un hijo que va a seguir el mismo camino, los mismos pasos, por así decirlo. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo creo que la gente llega a este tipo de conclusiones o por influencias de algunos intereses, básicamente a lo mejor religiosos, ¿no? O por ignorancia, porque no hay ningún dato que demuestre eso. De hecho, los pocos estudios, porque este asunto, por ejemplo, de la adopción por padres del mismo sexo es relativamente algo reciente. En algunos países tendrá 20 o 30 años. Entonces, los niños de esos papás apenas están llegando a ser adultos, ¿no? Entonces, no hay suficiente información para decir, pero los pocos estudios que se han hecho al respecto
demuestran que el hecho de tener padres del mismo sexo no necesariamente implica que esos hijos van a ser homosexuales. De hecho, muchos de los hijos, ya sea por adopción o porque algunos consiguen un vientre prestado, por las razones que sean, terminan siendo heterosexuales. Eso no implica nada, ¿no? Y, igual, por ejemplo, hay individuos dentro de una misma familia donde uno de los hijos puede ser homosexual y el otro puede ser heterosexual, aún dentro, siendo gemelos, ¿no? Entonces es claro que sí hay un componente biológico importante que en algunos casos puede ser modulado por factores sociales. Y bajo esa premisa, Culturales. si todas las parejas fueran heterosexuales, o sea, bajo ese razonamiento de la pregunta, entonces no habría homosexuales en el mundo, ¿no? Porque si para ellos el razonamiento es nacen homosexuales, los hijos de homosexuales, pues entonces si todos fueran heterosexuales. Lo que pasa es que se nos olvida que siempre existen en todas las especies y en muchas cosas variabilidad biológica. Y esa variabilidad biológica es lo que enriquece el desarrollo finalmente de las especies, es lo que permite que en muchas especies se vayan adaptando. A veces nosotros como humanos nos queremos ver diferentes de otras especies, que en realidad sí lo somos porque somos de las pocas especies que nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ¿no? Y eso es una gran diferencia con los otros animales, pero seguimos siendo un ente biológico, ¿no? En el cual la genética, en este caso la biología y las hormonas, pues van a ser muy importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas otras cosas. Hay a quien le gusta la música clásica, hay a quien no le gusta la música clásica, hay a quien le puede gustar el vino y hay a quien no le puede gustar el vino. No podemos meter a todos los individuos en un mismo saco, ¿no? Yo creo que eventualmente eso iría en contra de la posibilidad de evolución de cualquier especie, no nada más del ser humano. Y es esa variabilidad biológica la que enriquece el desarrollo de las especies. Yo creo que hay en los dos hay extremos muy claros, que es el individuo que va a ser heterosexual toda su vida y aunque tenga relaciones homosexuales, seguirá siendo por siempre un individuo heterosexual en cuanto a su orientación. Y puede haber individuos que sean homosexuales y que por diferentes presiones puedan tener una u otra pareja heterosexual. Pero eso no implica el hecho de que, y los humanos a lo mejor en ese sentido, que tiene que ver ahora con tu pregunta de que muchos jóvenes a lo mejor lo que hacen ahora es, como esto es más abierto, hacen como pruebas, ¿no? De si realmente son homosexuales o son heterosexuales. Pero en los dos extremos es muy claro que uno si nace heterosexual no lo vas a cambiar, si uno nace homosexual tampoco lo vas a cambiar. Ahora, entre esos dos extremos sí hay una línea en la cual la biología tiene un componente importante, pero también es cierto que puede tener un componente la sociedad, la familia y las relaciones que tenga uno como experiencias. Pero esos serían unos muy poquitos, ¿no? En los cuales sí el componente biológico a lo mejor no los definen en netamente heterosexual ni homosexual y las influencias sociales o familiares pueden influir. Y en ese sentido, entonces, podríamos hablar de una bisexualidad, porque hay mucha gente que no cree en esa bisexualidad y que cree que más bien que son homosexuales de closet, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que el problema ha sido que la sexualidad siempre se ha visto como un extremo en un lado y otro extremo en otro. Y es igual que la respuesta sexual. La respuesta sexual, por ejemplo, en el caso de las mujeres es extremadamente variable. Hay mujeres que se excitan fácilmente, hay mujeres que no se excitan fácilmente. Y hay mujeres, en ese mismo sentido, que pueden tener una relación homosexual o pueden tener una relación heterosexual, o hay mujeres que les puede gustar tener los dos tipos de relaciones, igual que los hombres. La sexualidad como tal es un continuo, no es una dicotomía, no es sí y no es no. Es en realidad un continuo que puede tener muchas expresiones. Sí, por ejemplo, ¿no? Es muy claro y lo podemos ver en todo, no nada más en la cuestión de la homosexualidad. Todos en las familias podemos pensar o tener claros ejemplos de muchachos que cuando están durante el desarrollo a lo mejor por presiones sociales o familiares terminan estudiando una carrera, y lo voy a poner un ejemplo más sencillo de entender, que no necesariamente les gusta.
o por tradición familiar, o por presiones sociales, ¿no? Y eventualmente cuando terminan la carrera, pues se dedican menos a esa carrera, sino terminan haciendo alguna otra cosa, ¿no? Y lo mismo ocurre a veces cuando se casan. Hay individuos que se terminan casando más por presiones sociales, familiares. Entonces sí hay un componente en ese tipo de cosas. Afortunadamente cada vez es menos, ¿no? Pero si eso ocurre en una elección de una carrera, o ocurre cuando alguien se casa con alguien, pues imaginemos qué ocurre en una cuestión como es la orientación sexual, que tiene un muy fuerte componente social y familiar. Cuando un individuo, por ejemplo, manifiesta que tiene una orientación homosexual, ya sea hombre o mujer, pues las presiones sociales, familiares y culturales son muy fuertes, sobre todo en una sociedad como la mexicana. Afortunadamente hay países a lo largo del mundo pues que ya son mucho más abiertos a este tema, ¿no? Donde ya se permite la adopción de los padres del mismo sexo, el matrimonio entre individuos del mismo sexo. En México esto sigue siendo muy debatible, ¿no? Pero pues es una cuestión, yo creo que de madurez cultural, ¿no? Uno puede poner como ejemplo pues que hace varios cientos de años, ¿no? se perseguía a los que pensaban que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? En los tiempos de la Inquisición, si uno no pensaba que la Tierra era el centro del universo, era perseguido. Las evidencias científicas y el avance de la educación y de la cultura pues han demostrado que la Tierra no es más que un simple planeta en un universo muy vasto, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que va a ocurrir eventualmente cuando se tenga mayor información, cuando la gente tenga mayor cultura y mayor educación. Vamos a entender que igual la orientación sexual es una cuestión que está dada por cuestiones biológicas. Yo creo que los factores son sociales, culturales y religiosos, ¿no? La Iglesia sigue condenando de alguna manera esto. En un país como México o muchos países latinoamericanos donde la influencia de la Iglesia es muy alta, pues es evidente que va a tener, por este tipo de presiones más bien religiosas, la dificultad para aceptar la diversidad sexual, que en otros países en el mundo pues ya ni siquiera es un tema, ¿no? Si podemos pensar en el primer ministro de Luxemburgo, que tiene una pareja y que está casado con un hombre, pues ya no es un tema. Ya efectivamente esa sociedad que tiene un índice de desarrollo más alto que México, pues lo acepta. Eso no tuvo que ver, no fue un tema, sino realmente para elegirlo como primer ministro, sino realmente lo decidieron elegir pues por sus capacidades y su formación profesional, ¿no? Ese tipo de cosas eventualmente llegarán a México una vez que tengamos un mayor nivel de educación y de cultura. Yo creo que es un poco de todo. Principalmente yo creo que es ignorancia, ¿no? Es sí, discriminación, y también es un poco de miedo a lo mejor de pensar que uno pudiera tener a alguien en la familia, que uno pudiera tener hasta esos mismos rasgos, ¿no? En México, como yo decía, está muy acentuado el machismo, entonces suponer que uno pudiera tener una orientación o que le gustara a alguien del mismo sexo, pues causa evidentemente mucho temor, y aquello que uno rechaza con más vigor o con más fortaleza es porque se siente uno probablemente en el fondo muy identificado con ello, ¿no? Entonces para algunas gentes yo no dudo que sea mucho de que lo rechazan abiertamente porque hay algo ahí que les mueve, ¿no? A sentir orientación por alguien del mismo sexo, en algunos casos. ¿Qué mensaje le podrías mandar a la gente que está pasando tal vez como por un momento difícil, ya sea de aceptarse a sí mismo, de aceptar a alguien cercano, o de aceptar incluso como esta situación en general, socialmente hablando, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es informarse, ¿no? Informarse y buscarlo. Ahora hay que tener cuidado donde se informa uno, porque en internet se publica cualquier cosa y eso no necesariamente implica que sea algo que esté documentado, que tenga investigación detrás. Entonces hay que informarse de las fuentes que nosotros llamamos fuentes originales, que son por ejemplo aquellas revistas especializadas que tienen un comité de arbitraje para cuando se publican algunas cosas. Porque ahora yo puedo hacer mi propio libro y publicarlo, y puedo tener mi página web y decir una serie de barbaridades, y mucha gente dice es que está en internet, y piensan que porque está en internet es la verdad absoluta, ¿no? Entonces lo primero es informarse de fuentes fidedignas.
¿no? Lo segundo, yo creo que es entender que así como en la orientación sexual, así como en la cuestión religiosa, así como en la cuestión, y uno lo puede ver hasta en el fútbol, ¿no? Por llevarlo al otro extremo, uno tiene que aprender a ser tolerante y uno tiene que aprender a hacer la diversidad. Eso, a entender que hay una diversidad, y eso es lo que le da riqueza, yo creo, que al ser humano. Y lo mismo pasa con las religiones. El hecho de que uno pueda ser católico, pues no quiere decir que entonces ya no le vamos a creer ni a los judíos, ni les vamos a creer a los musulmanes o a los hindúes. Cada uno tiene sus propias creencias en ese sentido, ¿no? En el caso de la religión, así como hay quienes no son creyentes y hay que respetarlas. Y lo mismo ocurre con temas como la orientación sexual, ¿no? En la cual pues es simplemente una manifestación de la variabilidad biológica y uno tiene que entender lo que así es, ¿no? Y que uno tiene que aceptar además esa diversidad. Y la diversidad en pensamiento y la diversidad en maneras de ver la vida, yo creo que eso es lo que es fundamental.